Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, siempre cuando llegamos, hermano amado, a un aniversario, es una fecha, lo pienso yo de esta manera, ¿verdad? En la que uno tendría que empezar como a analizar, a revisar cuánto ha habido de un avance espiritual, de un avance personal de cada una de las personas que se congregan, que se reúnen en la iglesia, ¿verdad? Cuánto hemos crecido en el Señor. Porque recuerde que la palabra del Señor dice que la senda del justo es como, mi hermano, como la luz de la aurora, que tiene que ir como, hermano amado, de aumento en aumento, ¿verdad? El cristiano tiene siempre que ir en avance, tiene siempre que ir en bendición, porque cuando usted recibió a Cristo, usted no recibió una religión, usted recibió el evangelio de Dios que cambia, que transforma, que edifica, que hace algo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Mire, cuando pertenecíamos a una religión, usted podía ir semana tras semana y sentarse a escuchar el discurso de alguna persona, pero realmente nadie esperaba que la gente que se reúne allí tuviera algún cambio. El que era borracho salía y seguía siendo borracho. El que le pegaba a la mujer salía y seguía golpeando a la mujer. El que mentía salía de esa reunión y seguía mintiendo. No así el que se encuentra con el Señor. Aquí está el Señor, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. Allí está el Señor. Y si el Señor está en un lugar, en ese lugar la gente que se reúne tiene que tener cambios. Dígale que está a su lado, necesitas tener cambios. Dígale con una sonrisa, necesitas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algo tiene que verse. Aleluya. Un cambio tiene que darse, hermano amado, en nuestras vidas. Tiene que darse un cambio, un avance tiene que darse en cada uno de nosotros. Entonces, en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 19, Pablo dice lo siguiente. Mire, Gálatas 4:19, dice Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo está diciendo, mire qué tremendo es. Por eso es que este evangelio no es natural. En lo natural, quienes tienen dolores de parto son las mujeres. Pero en lo espiritual, quienes tienen dolores de parto son los ministros. No importa si sean hombres o sean mujeres. ¿Cuántos aquí quieren ser ministros del Señor? Vas a parir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Pablo dice aquí, sufro dolores de parto. O sea que realmente, amado hermano, Pablo, mientras enseñaba la palabra, mientras revisaba la iglesia, él decía, todo esto que está ocurriendo, estas dificultades que hay ahora, son sencillamente porque hay algo poderoso que está formándose en la iglesia. Y yo vengo hoy a profetizar en el nombre de Jesús que las dificultades que han habido es porque hay algo poderoso que está formándose en la iglesia y que pronto se va a dar a luz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Pablo entonces lo entendía de esa manera, pero Pablo decía, hijitos míos, dando a entender que llega el momento en que en la iglesia tiene que darse una relación de familiaridad donde verdaderamente cada persona que se reúne en la iglesia pueda ver en el siervo del Señor a un padre. ¿Verdad? Aquí tenemos a la pastora Marta. Puede haber en la sierva del Señor a una madre. A ver, ¿cuántos son hijos de esta casa? Amén. Aleluya. Eso es lo que tendría que irse dando en esa evolución. Pero entonces yo veo en la Biblia que realmente hubieron hijos que evolucionaron, que avanzaron. Pero también veo en la Biblia que hubieron hijos espirituales que se detuvieron en su desarrollo y que no pudieron crecer. Y mi pregunta en esta noche es, ¿qué clase de hijo eres tú? ¿Eres de esos hijos que se van a desarrollar, que están desarrollando? ¿O eres de esos hijos que serán siempre un problema, verdad? ¿Y dónde está el hermano? Ya tiene 10 años, pero todavía hay que ponerle un chupón en la boca. A ver, mami, mi hijito, mami, no se quede. ¿Y tantos años? ¿Y quedamos en el mismo porte? No, hoy el Señor nos está hablando por su palabra. Los hijos tienen que evolucionar. Los hijos se tienen que desarrollar.
Y ya voy a empezar a predicar, pero espérenme un ratito. Yo también estoy contento de haber venido, así que hoy día tenemos media vigilia, ¿verdad? Solamente la hermana dijo amén, el resto dice yo me voy. Mire, hermano amado, ¿qué ocurre si usted tiene un niño y bueno, ya usted le celebra el año, un año de que nació ese hijo y tiene un año y todavía no puede decir mamá, no puede decir papá y no quiere dar ni un paso? ¿Qué diría usted? ¿Qué diría usted? Algo está pasando. Y de repente llegan los 2 años y tampoco. ¿Qué diría usted? Algo está pasando. Esto que está ocurriendo no está bien. Y rápidamente buscaría la ayuda. Si en lo natural lo miramos de esa manera, ¿no será que en lo espiritual también tenemos que mirarlo de esa manera? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya cumplimos un año. Pero estos hermanos no quieren ni siquiera decir Cristo vive. No le predican a nadie. Ya cumplimos 2 años y no quieren caminar. Hay que irlos a buscar a la casa. Si no, no vienen a la iglesia. ¿No será que hay algún problema? Entonces tenemos que empezar a revisar qué está ocurriendo. Lo que yo sí sé es esto, hermano. Jesucristo es el médico para el cuerpo, para el alma y para el espíritu. Quizá usted no se alegre, pero yo sí me alegro de eso, hermano. El Señor tiene el poder para hacer que la vid empiece a reproducirse, para hacer que su obra crezca y que sus hijos lleguen hasta la estatura del varón perfecto. Denle un aplauso a la gloria del Señor en esta hora. Aleluya. Solo quiero ponerle un ejemplo de una persona que tuvo Pablo, que logró evolucionar, que avanzó. Y primero Dios, ese es el ejemplo de todos nosotros. Y luego pondré varios ejemplos de quienes no pudieron avanzar, de quienes no pudieron desarrollarse. Esa va a ser la dinámica del mensaje. Mire, 2 Corintios 1:1, Pablo dice lo siguiente: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano. Diga conmigo, hermano. A ver, dígalo fuerte, hermano. ¿Qué era en ese momento Pablo para Timoteo? ¿Qué era? Era hermano, como cuando llegamos a la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué le decimos a la persona que está al lado? Dios te bendiga. Hermano, ¿verdad? Es como la primera relación que se da en la iglesia, cuando nos integramos, hermano. Pero si yo sigo leyendo Hechos capítulo 16, es solamente así rapidito. Hechos capítulo 16, versículo 1, dice lo siguiente: después llegué a Derbe y a Listra, y he aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo. ¿Qué era Timoteo ahora? A ver, ¿qué fue en la porción anterior? ¿Qué era? Era un hermano más. Llegó, hermanito. A veces ni entendemos lo que es hermano y decimos, oh, el hermanito. Basta que lo vea usted con Biblia y le dice hermano, y a lo mejor es un mormón. Pareciera ser que esa parte de hermano es la parte más cotidiana, es la primera. Pero Timoteo no se quedó como un hermano. En su relación con Pablo, Timoteo ahora en Hechos 16 ya era un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Uno que dice, a partir de ahora yo no voy a ser un hermanito más en la iglesia. No, voy a prestarle atención a todo lo que me enseña la pastora. Voy a anotar, voy a prestarle atención. Si ella dice que hay oración, voy a ir a la oración. Voy a caminar con ella, voy a avanzar con ella, voy a aprender. Ese es un discípulo. El problema es que la iglesia está llena de hermanitos. Yo se lo vuelvo a repetir. El problema es que la iglesia está llena de hermanitos. Pero discípulos hay que buscarlos con los dedos de la mano. No anotan nunca el mensaje. No siguen nunca el consejo que se les da. Discípulos. Hermanitos. No quieren ser discípulos. Hechos 19:22. Rapidito. Hechos 19:22. Dice la Biblia. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se estuvo por algún tiempo en Asia. Ahora, ¿qué era Timoteo, hermano? Mire, y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto. ¿Qué era Timoteo ahora? ¿Qué era? Diga conmigo, ayudante.
A ver, ¿qué fue primero Timoteo? Hermano. ¿Qué fue luego? Discípulo. Pero ahora, ¿qué era? Un ayudante significa, a ver, una cosa es que sea mi discípulo, pero ahora Pablo decía, lo tengo aquí al lado, este es el que me ayuda. ¿Cuántos quieren convertirse en ayuda en la iglesia? Hay gente que sea de ayuda, gente que diga, aquí estoy para poner el hombro, vamos a salir adelante, vamos a avanzar. Hermano, el creyente tiene que ir avanzando en su desarrollo. No se puede quedar solamente como el hermanito que recibió a Cristo. Necesita avanzar y necesita desarrollarse. Yo cuando veo aquí, hermano amado, a Timoteo, y lo veo como un ayudante, no de cualquiera, es el ayudante del gran apóstol Pablo. Ya Pablo decía, mire, dice aquí Pablo, voy a enviarles a uno de mis ayudantes. O sea que ya Pablo decía, a él le tengo confianza, porque él llegó a la iglesia y fue un hermanito, pero no se quedó mucho tiempo así. Luego fue un discípulo y aprendió tanto que ya ahora es uno de los que me ayuda. Que el Señor levante en esta iglesia gente de ayuda. Gente que no se carga, sino que ayude a llevar la carga, para que la obra del Señor pueda desarrollarse. Hay mucha gente en este sector que necesita a Cristo, y este sector no lo vamos a ganar con hermanitos. Gente que solamente llega, hermanito, porque tiene una Biblia, llegó con la Biblia, se sentó y esa es toda su vida. No, aquí queremos gente militante, gente que diga, bueno, ya recibí a Cristo, ahora ¿qué hay? Vamos al discipulado. Ya aprendí el discipulado, pastora, ¿en qué le ayudo? Yo quiero ser de ayuda. ¿Cuántos quieren ser de ayuda, hermano? Sigamos. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 17. Qué linda relación la que se iba desarrollando aquí. Primera de Corintios 4, 17. Dice la Biblia: por lo cual os he enviado a Timoteo, que es, ¿qué cosa dice, hermano? Mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Qué era Timoteo ahora? No era cualquier cosa. Era hijo amado y fiel. Pero ¿cómo empezó Timoteo? Dígale, empezó como tú, dígale, empezó como tú, dígale, empezó. Pero no se quedó como tú, dígaselo fuerte, pero no se quedó así. No se quedó como hermanito. ¿Qué era Timoteo ahora? Timoteo ahora era hijo. Un hijo. Por eso es que en la iglesia tiene que desarrollarse esa relación de paternidad en la iglesia. Yo no me puedo quedar, hermano amado, como un hermano solamente, o como un discípulo, o como una ayuda. Tiene que venir el momento en donde yo me deje reengendrar por el ministro. Donde yo deje que ese ministro, para que se cumpla lo que Pablo decía, por ustedes vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, donde yo tenga que reconocer paternidad en la iglesia. Ahí el asunto cambia. Porque ¿cómo es la relación con un padre? Un padre tiene más autoridad que un hermano. Por eso es que algunos dicen, no, yo nomás quiero a la pastora como mi hermana en la fe. Porque a los hermanos sí les alegamos, con los hermanos sí peleamos, pero cuando avanza la relación y ya no soy un hermano, sino que soy un hijo, ahí la cosa cambia. Si me tienen que nalguear, me nalguean. Ya no tengo a nadie aquí adentro, me voy a predicar allá afuera porque los aquí adelante están bravos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso para el Señor, hermano. Santo Dios. Se tiene que avanzar en esa relación, en donde ya yo no vea a la persona que está frente a mí solamente como mi predicador o como el pastor, sino que realmente se forme un lazo paternal. Un lazo paternal. Ahí es cuando yo aprendo ya a pedir permiso. Pastora, ¿será que puedo ir a tal lugar? ¿Quiénes son los que piden permiso? Los hijos, los hermanos no. Los hijos ya piden permiso. Los hijos ya piden consejo.
Y entonces, pero no quedarse como hijo, porque yo podría mostrarle muchos textos allí, pero ese no es el mensaje. Me interesa que aquí Pablo dice, este es mi hijo amado y fiel. O sea, no cualquier hijo, porque sí o no que también hay hijos malcriados. Ay, Señor. Algunos llegan a ser hijos, pero unos hijos malcriados. Pero qué lindo que Pablo podía decir, si yo tengo un hijo amado y fiel, ese es Timoteo. Oiga, hermano, tanto era el amor que tenía Pablo por Timoteo, que la última carta que él escribe mientras estaba vivo, que es como un testamento, es su carta, la segunda carta a Timoteo. Tanto amor le tenía que a una persona, a una sola persona, le dedicó 2 cartas. Primera y segunda carta de Timoteo. Y la última carta que escribió, es que esa última carta es como un testamento. Es que, hermano amado, ¿a quién se le deja herencia? A los hijos amados y fieles. Entonces yo creo que Dios tiene bendiciones para esta iglesia. Pero usted y yo necesitamos evolucionar en nuestra relación. Necesitamos avanzar, no podemos quedarnos paralizados. El hecho de que la gente del mundo nos diga solamente hermanitos y que nos saludemos como hermanitos no significa que eso es lo último. No, yo tengo que llegar hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero eso no fue lo último. Una cosa más de este buen ejemplo, y vamos a los hijos que no evolucionaron. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Dice la palabra del Señor. Mire, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Y sigue hablando allí. Pero si usted mira la hojita, capítulo 2, versículo 6. Miren lo que dicen. A ver, solamente leyendo Primera de Tesalonicenses 1:1. ¿Quién escriben o quiénes son los autores de esta carta de Pablo a los tesalonicenses? ¿Quiénes son los autores? Pablo, Silvano. O sea que ya Timoteo no solamente era, hermano amado, cualquier ayudante. Ahora Timoteo también ayudaba a escribir las cartas. Autor de esta epístola, Timoteo, junto a Pablo. Pero mire lo que dice luego en el capítulo 2, versículo 6. Están escribiendo 3 autores. Y los 3 autores dicen esto: ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Quiénes eran los apóstoles de Cristo que aparecen aquí? Pablo, Silvano. Mi hijo amado y fiel. ¿Ahora qué era? ¿Qué era ahora? Un apóstol. El apóstol Timoteo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Tú no te vas a quedar como un hermanito. Yo te lo voy a repetir así tú no me lo creas. Tú no te vas a quedar como un hermanito. Tú vas a avanzar de gloria en gloria, de poder en poder. Vas a llegar hasta ver la misma gloria de Dios en tu vida. Fuerte aplauso a la gloria del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Pero entonces yo quise poner solamente en este primer punto del mensaje ese ejemplo de una persona que avanzó. Ahorita sí quiero ver si de verdad me puso atención. A ver, ¿cómo fue el avance de Timoteo? ¿Cómo empezó Timoteo? Hermano, luego discípulo, luego hijo amado y fiel, y luego apóstol. Aleluya. Yo estoy profetizando que ese va a ser tu recorrido en el nombre de Jesús. Ese va a ser tu recorrido, hermano. Tu avance en el Señor. No nos vamos a detener. No podemos nosotros quedarnos a un solo nivel. No. Yo veo en la Biblia, en el libro de Ezequiel, cuando se habla de las aguas salutíferas, dice que del altar salía una agua y dice que esa agua era para salud. Pero dice que el profeta iba midiendo y al principio solo era hasta los tobillos. Pero ya luego, ¿qué dice? ¿Hasta dónde era? Hasta las rodillas. Ya después era hasta los lomos.
Y ya después era un río inmenso que solo se podía nadar. Yo entiendo que todo lo que sale del altar de Dios tiene que ir en crecimiento hacia allá. Por eso es que la palabra tiene que provocar crecimiento, desarrollo, avance en la vida de un creyente. Ok, pero entonces Timoteo es un buen ejemplo de lo que tendría que pasar con una iglesia en la medida que pasan los años. Va avanzando, va evolucionando. Pero en la Biblia hay otros hijos que no evolucionaron. Segunda de Timoteo 4, versículo del 9 al 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 11. Aleluya. Dice la Biblia, mire, procura venir pronto a verme, pues Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Hasta ahí quiero leerlo. Mire, procura venir pronto a verme, pues Demas, ¿qué ha hecho Demas? ¿Qué hizo Demas? Me ha desamparado. Dice en otra versión, dice, me ha abandonado. Pero cuando usted revisa, cuando Pablo le escribe, hermano amado, en otra de las cartas a los romanos, ¿sabe qué dice Pablo de Demas? Dice, Demas, mi colaborador. A ver, ya Demas se había convertido en un colaborador. Quiere decir que ya había sido un hermanito, ya había sido un discípulo y ya era un, ¿qué cosa? Un ayudante, un colaborador. ¿Qué le tocaba luego de colaborador? ¿Qué le tocaba? Pero Demas no quiso avanzar a ser un hijo. Solo llegó hasta ser un colaborador. Hay gente que dice, yo estoy en la iglesia porque yo apoyo allá a la pastora, somos amigos, pero yo hasta ahí nomás. O sea, hasta colaboradores. Pero yo entiendo que en el Señor, mire, en el Señor nada se queda estático. Si yo no avanzo, retrocedo. Se lo vuelvo a repetir. Si yo no avanzo, el que se quedó estático ya está retrocediendo. Se lo vuelvo a repetir en el nombre del Señor. El que se quedó paralizado ya empezó a retroceder. Por eso yo no puedo quedarme estático. Yo tengo que moverme. Yo tengo que avanzar hacia lo que Dios tiene para mi vida. Demas solamente llegó hasta un colaborador. ¿Y qué ocurrió con Demas, hermano? Llegó el momento donde Demas se enamoró del mundo y abandonó a Pablo. No siguió en su evolución, en su desarrollo, y llegó el instante en que él se fue a Tesalónica. Cuando uno revisa en ese tiempo, Tesalónica, amado hermano, era un sitio donde había mucha perdición, había mucho pecado. Dice que Tesalónica fue el sitio donde se empezaron a practicar los juegos de azar y se ganaba mucho dinero en las apuestas. Entonces de repente Demas llegó a Tesalónica y vio todo lo que había, se enamoró de eso y ya no regresó más junto a Pablo. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque yo encuentro en la Biblia que los únicos que siempre regresan son los hijos. Y yo pongo siempre este ejemplo que está en la Biblia. Lucas capítulo 15. Ahí están 3 parábolas de 3 cosas que se perdieron. Se perdió una moneda. ¿Sí o no? Se perdió una oveja. Y se perdió un hijo. A la moneda hubo que prender la luz, revisar la casa para encontrarla. A la oveja hubo que ir a buscarla por los caminos y por todos lados. Pero al hijo, el padre lo esperó. Los hijos siempre regresan. ¿Por qué Demas no regresó? Porque Demas solo llegó hasta colaborador. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Demas solamente llegó hasta colaborador. Es gente que apoya, que ayuda, pero cuando la pastora le llama la atención dice, se cree que fuera mi madre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Solamente llegan hasta colaboradores. Pero cuando ya de verdad le empiezan a ajustar las tuercas, le hacen la prueba de ADN, resulta que eran hijos de Judas. Por eso es que se vuelven traidores.
y con un beso entregan a los ministros. Gracias a Dios esos hermanos no vienen a esta iglesia, van a la vuelta. Dele un aplauso para el Señor. No sé qué habrá a la vuelta, pues ya. Ay, Señor bendito. Mire, entonces Demas se fue porque no avanzó, no desarrolló, hermano amado, en su vida espiritual. Esta clase de creyentes pierden su privilegio, abandonan el ministro y cuando se dan cuenta ya están otra vez revolcándose en el mundo. Pero vamos a otro ejemplo de alguien más que no desarrolló. Segunda de Timoteo capítulo 4. Allí mismo, segunda de Timoteo capítulo 4, desde el verso 14 en adelante dice: Alejandro el calderero me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Aleluya. Ahora, cuando usted revisa, dice Alejandro el calderero, dice en la Biblia de las Américas, Alejandro el herrero. Diga conmigo, herrero. ¿Qué es un herrero? Que trabaja con metales, ¿verdad? Es un trabajo duro, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice aquí el herrero, está hablando de una persona dura, de una persona fuerte de carácter. Así era este Alejandro. ¿Qué ocurrió con este Alejandro? De repente estuvo con Pablo, estuvo al lado de Pablo, caminó con Pablo, pero no quiso desarrollarse más. No se quiso desarrollar más. ¿Llegó a tener algún punto de intimidad? Sí lo tuvo. Porque mire, cuando dice aquí Pablo, Alejandro el calderero me hizo mucho daño, recuerde que daño solamente, hablando de tu alma, te puede hacer la persona que estuvo cerca a ti. Por eso fue que Judas pudo hacerle daño a Jesús. Porque recuerde que él comía del mismo plato que Jesús comía. A su nombre, hermanos. La cercanía que tenía. Entonces, de igual manera, Alejandro fue muy cercano al apóstol Pablo, pero no desarrolló. ¿Y qué ocurrió? Llegó el momento en que se volvió un enemigo. ¿Y qué empezó a hacer, amado hermano? Mire, una señal de que alguien empieza a convertirse en un enemigo dentro de la casa. Lo dice Pablo al final cuando dice, se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Es gente que empieza a decir, no, pero yo no creo eso que están enseñando. Ay, es que la doctrina. Y salen con un poco de cuentos religiosos, porque ni siquiera revisan lo que dice la palabra, sino que solamente se basan en sus conceptos y tradiciones, y perdónenme con todo el respeto, en las taras religiosas que tienen en su mente. Y entonces empiezan a convertirse en enemigos. Pero como eran herreros, es decir, trabajaban con mucha fuerza, entonces con su actitud empiezan a dañar a otros. Yo le decía hace un rato que el que no evoluciona hacia adelante empieza a retroceder, empieza a involucionar. Yo hoy vengo a desafiarte en el nombre del Señor a que tú avances, no te quedes estático y que nunca nos convirtamos nosotros en enemigos de la doctrina, en enemigos de la palabra, en enemigos de los siervos que nos han enseñado la palabra de Dios, que han velado por nuestra vida. Cuando nos descuidamos del avanzar y empezamos a retroceder, llega el momento en que nos hacemos enemigos de los siervos de Dios. Y qué lamentable es que después de haber estado sentado 2 años, 3 años en una iglesia, te vayas peleando con tu pastora y andes hablando mal de ella por otro lado. ¿Qué ocurrió? Involucionaste, y con todo el respeto de hijo de Dios, terminaste en hijo del diablo. Aquí lo tenía. Que el Señor nos guarde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sigamos leyendo. Está bonito leer hoy día. Yo te vine a leer con usted la Biblia. Colosenses capítulo 4. Tengo unos 2 o 3 ejemplos más, si el Señor nos da el tiempo. Colosenses capítulo 4, versos 16 y 17. Dice Pablo lo siguiente:
Cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Y decid a Arquipo, miren lo que le mandan a decir a Arquipo: cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. ¿A quién le mandan a decir eso? Arquipo. Mire, el mensaje que le mandan a Arquipo. Ahora, cuando uno lee en la historia, lo que le llaman los padres de la iglesia, ¿verdad? Los primeros creyentes que hubieron, se dice que Arquipo era uno que tenía el pastoreo de la iglesia allí en Colosas. Estaba pastoreando. ¿Qué ocurrió con Arquipo? ¿Qué ocurrió? Arquipo dejó botado el ministerio y se fue. Pero entonces Pablo, como era padre, él empezó a mirar y dijo: lo veo medio raro, Arquipo. En esta carta que le mando le voy a escribir: cuida el ministerio y cúmplelo. Le mandó unas líneas allí a Arquipo. ¿Qué pasó con Arquipo, hermano? Es una persona que no pudo desarrollar su llamado. Cuando uno ve por el nombre de él, podría ser por sus complejos, por su inestabilidad. Empezó a descuidar lo que el Señor le dio. No siguió evolucionando, porque mire, en el Señor las bendiciones solamente tienen un límite, y ese límite es el cielo. ¿Cuántos lo creen, hermanos amados? O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que usted puede alcanzar todo lo que usted quiera alcanzar si usted se pone en las manos del Señor. Que usted dejará de avanzar el día que usted se ponga límites en su vida. El día que usted diga: ya hice mucho, ya conseguí mucho, hasta aquí llegué. Pues bueno, usted hasta ahí llegará. Pero si alguien quiere servirle a Dios, Dios va a añadir más y va a añadir más y va a añadir más. Porque lo de Dios es bendecir y multiplicar para gloria de Él. Eso es lo de Dios. Aleluya. Pero mire, hermano, mire. De repente Arquipo ya estaba, ¿verdad?, ahí desarrollándose. Y Pablo, como padre, le manda a decir: me he dado cuenta de que no estás cuidando el ministerio. O sea que una de las cosas que podría evitar que yo vaya de avance es cuando yo descuido lo que el Señor me puso a hacer. Entonces, la iglesia Jesucristo, manantial de vida, no puede descuidar lo que el Señor le ha puesto a hacer. Si a usted la pusieron, hermanita, a trabajar con los niños y le entregaron 10 niños, al terminar el año mínimo tiene que tener 20. Pastora Marta, aquí está, me dio 10 niños y aquí le tengo 1. ¿Y los otros 9 qué le hizo? No puede ser posible. Le dan 5 jóvenes, mínimo tiene que tener 10 al finalizar el año. Ya nadie dijo amén. Porque no nos gusta, en verdad, nada más tener el pandero en la mano y eso es todo. Y que no evalúen nuestra vida espiritual. Hermano amado, el desarrollo en la Biblia es evaluable. Se puede medir. ¿Qué pasó con Arquipo, hermano? Acomplejado, inestable, no siguió avanzando y perdió el llamado. Cuando yo me lleno de complejos y me hago inestable, que es una persona llena de complejos, le dicen: hermano, para que usted venga a dirigir. No, yo no sé. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es como, esto es así, hermano. Mire, por eso es que hay que avanzar a ser hijos. Porque cuando uno tiene a su hijo y le quiere enseñar a caminar, yo no creo que ningún padre loco aquí a los 5 meses suelte al hijo solo para que camine. El hijo se cae y encima le cae su mujer y su suegra por loco. ¿Sí o no? Pero cuando ya va siendo hora, ¿verdad? Ya van 10 meses, 11 meses. El papá agarra al niño y le empieza a decir: a ver, venga, hijito. Y el niño como con miedo, como con temor. Pero ahí está el papá. Y él empieza a caminar. Y al final el padre le ayuda a vencer esos temores.
Porque el papá sabe que ya es la hora y que sí lo puede lograr. Claro que va a tener sus caídas, sus chibolos. ¿Quién no ha tenido un chibolo en la vida, hermano? Pero así se aprende. Lo mismo pasa en la obra del Señor. Cuando yo ya me convierto en hijo, entonces mi padre empieza a hacer ¿qué? Que yo empiece a dar unos pasos. Venga, pase adelante para que hable. Ay, no puedo, no. Sí puede, véngase mi panzón, venga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo motiva, ¿verdad? Lo motiva que lo haga. Pero tiene que tener la confianza de que si se llega a caer, ahí va a estar la mamá con una moneda de $1, de 50 centavos, aplastarle como patacón el chichón que se hizo. Pero así se aprende. Pero tienes que quitarse los complejos. El Dios que te ha llamado te va a capacitar para que puedas hacer la obra de Dios, para que puedas predicar la palabra. Yo tengo que avanzar en el Señor. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos corriendo, ya lo voy a dejar. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Versículo 16 en adelante. Dice: mas evita las palabrerías vacías y profanas, porque los que son dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. Mire, hermano amado, estos eran otros que eran parte de la iglesia. Pero ¿hasta dónde llegaron ellos? Yo creo que discípulos fueron, porque no aprendieron el discipulado. Llegó el momento, ¿qué oyeron ellos? Según lo que yo puedo ver aquí, es que ellos empezaron a escuchar a los gnósticos. Porque los gnósticos eran los que enseñaban que la resurrección ya había ocurrido, que la resurrección ya había sucedido. Y usted sabe que entre la mezcla entre en el tiempo de Jesús estaban los fariseos, que eran los otros, los saduceos. En una mezcla entre los saduceos y los gnósticos, hermano, era un cóctel letal para la iglesia. ¿Por qué? Porque los saduceos negaban la resurrección. Los saduceos negaban lo sobrenatural. Ellos no creían en el poder de Dios. Pero entonces venían de repente los gnósticos y decían que la resurrección ya había ocurrido, la resurrección para todos. Y se unió esas dos cosas. Himeneo y Fileto, siendo ovejas de Pablo. Hermano, tremendo apóstol el apóstol Pablo. Pablo enseñaba. Pablo predicaba tan rico, hermano, tan bien, que podía predicar toda la noche. Y si alguien se le dormía, se moría. Y él lo resucitaba y seguía predicando. O sea que ni por resurrección ni por velorio interrumpió un mensaje. Himeneo y Fileto eran ovejas de Pablo, pero no avanzaron. De repente les llegó por ahí un loco diciendo: eso de la resurrección no hay, eso ya pasó, así que eso es una locura. Al decir que no había resurrección, ¿sabe qué también estaban diciendo ellos? Ya el Señor no viene. Porque recuerde que el evento de la resurrección de muertos está ligado al evento de la segunda venida de Cristo. Suena la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros somos transformados. Al decir ya no hay resurrección, ¿sabe qué estaban diciendo? Ya Cristo no viene. Pablo, que tanto hablaba de eso. Es más, mire, hermano, el único apóstol que recibió revelación específica de eso fue Pablo. Pablo recibió esa revelación. Y entonces Pablo le enseñaba. Usted ve que en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo se toma todo ese capítulo para hablar de la resurrección. Se lo habla a la iglesia de Tesalónica en el capítulo 4. Se lo repite a Timoteo cuando le habla del misterio de la piedad. Se lo habla también a Tito. Pablo, toda oportunidad que tenía, hablaba de que Cristo venía y que había resurrección.
Y estos dos majaderos, le apareció allí cualquiera a decirle, no hay resurrección. Y ellos dijeron, amén, aleluya, no hay resurrección. Son hijos que no evolucionaron. ¿Y qué pasó con ellos? Como no llegaron a avanzar, empezaron a retroceder y ahora se habían convertido en apóstatas. Cuando un hijo no evoluciona en la iglesia, no se desarrolla en la iglesia, ¿sabe qué ocurre con esa persona? Puede caer en falsas doctrinas, puede caer en errores. Recuerde que las falsas doctrinas han nacido del seno de la iglesia. Ha sido gente que ha estado en la iglesia. Eso pasó, por ejemplo, de repente un amigo está aquí, pues bueno, así es. Eso pasó con los adventistas. Doña Helen White era parte de una iglesia bautista. Y de repente tuvo revelación de Dios, tuvo bautismo del Espíritu Santo. Allí no le creyeron, la mandaron al psiquiatra. Y como no le creyeron a ella, le llevó un espíritu de error y terminó fundando la secta adventista. Los fundadores de los testigos de Jehová eran parte de la iglesia cristiana. Parte de la iglesia cristiana. Entonces, cuando no se avanza, no se evoluciona, uno puede terminar apostatando de la fe. Por eso, hermano amado, la iglesia tiene que estudiar la palabra. Es importante los discipulados. Hermano, es importante los discipulados. Aprenderlos, estudiarlos, revisarlos, para que podamos nosotros crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Dale un aplauso para el Señor. Ya voy terminando. Le dejo uno último ya. Tercera de Juan, versículos 9 y 10. Tiene un solo capítulo, Tercera de Juan. Dice Juan, ¿verdad? Yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no los recibe. ¿Quién es este otro que no evolucionó? Diótrefes. En Tercera de Juan, está ya casi al final, versículos 9 y 10. Miren lo que pasó con este hombre. Era uno de los ancianos. Era parte de la iglesia. Pero ¿qué ocurrió, hermano? Fue un hombre rebelde. Rebelde. El apóstol estaba escribiendo con autoridad apostólica. Pero ¿qué dijo él? A mí me importa lo que diga el apóstol. Yo voy a hacer lo que me dé la gana. Ese fue Diótrefes. Y entonces, amado hermano, le dice Juan, cuando yo vaya, le voy a llamar la atención de las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. O sea que este hombre empezó a hacer, ¿qué, hermano amado? Hablar mal del apóstol Juan. Hablar mal de Juan, a espaldas de Juan. Y dice, yo voy a ir. Y Juan, que era el discípulo amado, que era el que escribía todas las cartas de amor. Pero Juan era también el hijo del trueno. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así le decían a Juan y a su hermano, le decían los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, porque eran bien fuertes ellos. Entonces, como que Juan, cuando dice aquí en el versículo 10, cuando yo vaya, va a ver, es como que está diciendo, te ha escrito el apóstol del amor, pero cuando vaya te va a hablar el hijo del trueno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como que está diciendo, no me despiertes al hijo del trueno que tengo adentro. Cuando no se evoluciona, uno llega a convertirse en un rebelde, desobediente y desordenado. Yo apago mi Biblia. Mire, hermano amado, siempre que llegamos a un aniversario, es el momento de analizar, a ver cuánto estamos avanzando individualmente. Ya me integré completamente a la iglesia. Ya soy parte de la iglesia realmente. Ya dejé de ser hermanito para convertirme en ¿qué cosa? En discípulo. Ya avancé de discípulo a ya soy ayuda en la iglesia. Ya avancé de ayudante a ¿qué? A hijo amado y fiel.
Porque hay unos hijos que son infieles. Ya avancé. ¿Y ya será que la pastora me está mirando para mandarme al ministerio? Porque Timoteo llegó a ser apóstol. De repente aquí tengo yo un montón de apóstoles sentados en este lugar. Padre Santo, yo soy el que tengo más fe aquí, Señor bendito. O tengamos aquí evangelistas para que acompañen al evangelista Lolita a las naciones a llevar la palabra. De repente hay evangelistas. Pero para llegar a eso, yo tengo que pasar el proceso. ¿Para qué? Para que cuando yo esté en el ministerio no haga quedar mal el nombre del Señor, apostatando como lo hizo Alejandro, como lo hizo Himeneo y Fileto, como lo hizo Demas, que ya habiendo llegado a un punto, ¿verdad?, de estar listos para la obra, salieron con cosas chuecas, porque no quisieron evolucionar en la obra del Señor. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Y vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que el Señor dé el avance a su iglesia. Amén, hermanos. Pidiéndole al Señor que el Señor traiga un avance glorioso a su iglesia. Aleluya. Que el Señor sane las articulaciones de la iglesia. Que el Señor sane la estructura de la iglesia, para que la iglesia pueda avanzar en el nombre del Señor.